Muy buenas tardes, señoras y señores. Iniciamos hoy, jueves 21 de marzo del 2019, el programa innovado que denominamos Construyendo Educación y Conciencia. En la versión anterior, la innovación está en que de hoy en adelante el programa se denominará Transformando Educación y Conciencia. Transformación como sinónimo de innovación, de mejora continua, que es el signo de todos los tiempos, desde Heráclito de Éfeso, antes de 300 años antes de Cristo, cuando dijo que nadie puede bañarse en las mismas aguas de un río. A partir de ahí, los cambios en la humanidad y en todas las civilizaciones, en todas las culturas, en todos los países, han sido cada vez más acelerados. Y en la actualidad, el mundo, en la era de la globalización, el posmodernismo, lo que Alvin Toffler denominó y denomina la era del conocimiento y la información, esta dinámica y los cambios de la innovación y la transformación es el signo del presente y del futuro. Bajo esta denominación, esta nueva denominación, le daremos un contenido mucho más prospectivo, es decir, una visión de futuro con mayor amplitud en las disciplinas básicamente de la educación, la ciencia, la tecnología, la innovación, la cultura, a fin de contribuir desde estas ondas amigas de Miraflores, la auténtica, al desarrollo sostenido y sustentable del Perú, que tanto requiere del aporte de sus ciudadanos, de sus profesionales, de sus trabajadores, de sus empresarios, de sus autoridades, tanto de las damas como de los varones. Consecuentemente, el programa estará en la línea de la academia y de la investigación científica. O sea, nuestras líneas maestras serán lo académico y lo científico. Consecuentemente, en este marco de referencia, nuestros invitados abordarán temas referidos a la amplitud de la temática mencionada. En tal sentido, vamos a iniciar comentando de que en vista de que en nuestro país se ha producido relativamente reciente el cambio de gabinete con del Solar como primer ministro, aun cuando nadie lo sospechaba, pues él anteriormente fue, acordémonos, ministro de Cultura, Salvador del Solar, y además él es conocido y reconocido cineasta y actor, pues trabajó en una película muy comentada en su tiempo
y que ha sido actualizada, que se llamaba Pantaleón y las visitadoras, que escenificaba la vivencia de los soldados con las damas en la selva peruana. Y el jefe de la guarnición era Salvador del Solar. En la película, el reconocido Pantaleón. Bajo esta nueva recomposición del gabinete, que diríamos que le cae bien al país, porque Salvador del Solar tiene una mentalidad diferente y una mentalidad abierta, porque tiene experiencia internacional. Además, se ha profesionalizado y ha sido un empresario y un cineasta, director de cine exitoso en diversos países. En consecuencia, la presencia en el gabinete de 9 damas, es decir, prácticamente el 50% del gabinete está compuesto por 9 damas, lo que significa una situación inédita en nuestro país. Y bien por las damas, porque se merecen igualdad de condiciones con los varones, porque los varones no somos más ni las damas son menos, y viceversa, las damas tampoco son más, aun cuando en lo personal diría que en realidad las damas son mucho más, son más fuertes, son más honestas, son más dignas que los propios varones. Y testimonios hay infinidad al respecto. Bien, dicho esto, vamos a poner un video referido a la situación del diseño curricular en el Ministerio de Educación. El actual diseño curricular nacional, que tiene diversos cuestionamientos. Vamos a ver en el video cuáles son esos cuestionamientos fundamentales. Adelante, por favor. Tiene la palabra la señora Juliana Cadambror. Buenas noches, presidenta. Buenas noches, ministro. Buenas noches, congresistas. Efectivamente, soy vocera del colectivo Padres en Acción y una de las demandantes de la acción popular que tenemos contra el Ministerio de Educación por el currículum. Hay que hacer hincapié, y ya lo dijo la congresista Tamara Brimbongo, el derecho de educación de los padres de familia es un derecho constitucional. El Ministerio de Educación tiene que incluir en la elaboración de las políticas públicas a toda la comunidad educativa. Los padres de familia conformamos esta comunidad educativa. La elaboración del currículum es inconstitucional e ilegal porque no ha contado con una participación real de los padres de familia. Las APAFAS, que son las federaciones de padres de familia, los colegios nacionales, no han sido convocadas. No han sido convocadas las asociaciones de padres de familia de colegios particulares o de colegios con ideario. Entonces, se ha incumplido en un derecho constitucional. Efectivamente, ya hemos ganado en primera instancia y estamos en apelación, pero sin embargo hay una medida cautelar que no permite que el Ministerio de Educación imprima ningún material educativo en el que se recoja que la sexualidad es un constructo social o cultural. Y lamentablemente los textos que se están poniendo en consulta de respecto al desarrollo personal, ciudadanía y cívica,
tienen contenidos en los cuales la sexualidad es un constructo social y estaríamos contraviniendo un mandato judicial. Yo tengo aquí muchísimas de las citas. No solamente incurren en problemas o en fallas conceptuales respecto a la sexualidad, sino que también incluyen o incurren en faltas de rigor científico. No es posible que las fuentes que se citan sean enlaces webs de páginas, por ejemplo, ¿no?, respecto a en la página 62 del manual para segundo de media, y donde se le dice, y cito textualmente, que repasen, ¿no?, revisen información sobre el tema en estos enlaces. Los enlaces son una página web que se llama En Femenino, y el artículo citado es 10 beneficios de la masturbación femenina para alumnos de 13 años segundo de media. El otro enlace es Parent Planethood, la abortista más grande del mundo, ¿no? Y el otro enlace es el periódico El Mundo en España. Estas son las fuentes científicas para nuestros alumnos respecto a la sexualidad, señor ministro. ¿Usted cree que los padres de familia vamos a estar de acuerdo con esto? Y como esta, hay muchísimas. No hay citas de ninguno. Y fíjese que me he tomado el trabajo de revisar todo el material, citas universitarias. No hay citas de verdad, artículos científicos, por ejemplo, el informe Meyer de grandes psiquiatras, que tiene un resumen muy chiquitito que se puede utilizar para chicos de tercero y cuarto de media, ¿no? Y son psiquiatras, y de los más renombrados. Es realmente vergonzoso darse cuenta que nuestros hijos, los míos y los hijos de todos los peruanos, van a tener este material que dista mucho de ser aquello que han dicho los congresistas aquí, ¿no? Materiales de calidad educativa. Esto no es calidad educativa, señor ministro. Tiene que entender, y también lo han dicho los congresistas, que si no hay rigor científico, que si no hay fuentes fidedignas, ninguno de los 3 libros hace ninguna mención respecto a la sexualidad, sobre el valor unitivo de la sexualidad, que es un concepto antropológico, es un concepto científico. La sexualidad es para tener placer, sí, señores, pero también tiene un componente unitivo. No hay ni una sola mención en los 3 libros sobre el matrimonio y la familia, siendo el matrimonio y la familia, ¿no?, valores que la Constitución en el artículo 4 pondera su protección y hay que promoverlos. Y sin embargo, en ninguno de los textos se hace una sola mención al matrimonio y a la familia. Solo se habla del enamoramiento, de la sexualidad y del estar en pareja. Perdónenme, pero los cónyuges y el matrimonio no solo parejas, es mucho más que eso. Y no puede ser que a nuestros hijos, a nuestros niños, no se les enseñe esto. Porque luego no nos vamos a quejar de las rupturas familiares, de por qué no hay valores de familias. ¿Qué les estamos enseñando a nuestros niños? ¿Que la sexualidad solamente es un juego? ¿Y luego nos queremos quejar del índice de embarazos adolescentes? No, señor ministro, los padres en acción no vamos a soltar la cuerda que hemos puesto. Estamos muy pendientes de lo que hacen. Hay 2 ideologías marxistas que están predominando dentro de la educación. Una es el terrorismo, el pensamiento de Sendero Luminoso, el pensamiento de Gonzalo, es comunismo. Y otro marxismo es el marxismo cultural de la ideología de género o del enfoque de género. Y los sesgos están. Porque si me hablan de sexualidad y no me hablan de matrimonio y no me hablan de familia, que es mandato constitucional, que está recogido dentro del ordenamiento jurídico nacional, ¿qué le están enseñando a los niños? ¿Y este material se va a imprimir en un mes? No es posible. Y no es posible que sus técnicos, esos que usted tanto pondera, que son más que los padres de familia, no lo hayan visto. Hay muchísimos padres de familia, y aquí me incluyo, que somos profesores, que somos docentes, que tenemos conocimientos en pedagogía, en didáctica, que hemos hecho másters internacionales. Y no puede ser que no se nos consulte. Es una burla, perdóneme que utilice esa palabra, las mesas de consulta y participación que ha tenido durante mayo y junio. La Corte Superior, en su primera sentencia, les exhorta a que haya un instrumento de participación
que promueva y simplemente un mecanismo específico, democrático, deliberado, transparente y efectivo para que la sociedad y los padres de familia participen bajo diversas modalidades en la formulación de políticas públicas. ¿No nos ha consultado sobre el currículum y luego quiere consultarnos sobre los libros? No, señor ministro. Primero arreglemos el currículum, luego veremos los libros. Y no puede ser que las mesas que están dando de diálogo en Lima sean participativas y democráticas, porque no nos ha consultado ni a todos los padres de familia, ni a padres de familia ni de la sierra, ni de la selva, ni del centro. No puede ser. Y no puede ser que usted diga, no, estamos cumpliendo con lo que se nos ha mandado, porque no está cumpliendo con lo que se nos ha mandado. Muchísimas gracias. Bien, señoras y señores, estamos de retorno en vuestro programa Transformando Educación y Conciencia por Miraflores La Auténtica. Veíamos el video donde una dama hace objeciones específicas, contundentes, al nuevo diseño curricular del Ministerio de Educación en el Congreso de la República y reclama de que no se ponga en vigencia porque hay errores sustantivos que deben subsanarse y que no puede formarse a los educandos bajo los términos en los cuales está elaborado ese diseño curricular. De otro lado, en el entretiempo estuvimos viendo a quién habla con el doctor Trevor Edward Jones, quien es presidente de la Federación para la Paz Universal, sede Perú, más conocido como UPF-Perú, que es una entidad consultora de las Naciones Unidas, y que en las vistas que aparecemos hemos suscrito un convenio de cooperación interinstitucional entre UPF Perú y CONATEP, de cuya entidad, CONATEP, Coordinadora Nacional para la Transformación de la Educación Peruana. El convenio fue suscrito en el marco de la celebración del 5º aniversario institucional de CONATEP, realizado el 2 de marzo pasado en el Club Social Miraflores, en las cómodas instalaciones del Club Social Miraflores, aquí cerca por Larcomar, con una linda vista al Océano Pacífico y con un marco, con un auditorio de primerísimo nivel, con la presencia además de 2 exministros de Educación, el doctor Carlos Malpica Fausto y el doctor
Alberto Varías Montenegro. Además, también estuvo el señor Santiago Díaz en dicha ceremonia, y con quien también suscribimos un convenio de cooperación interinstitucional con dos entidades que él dirige, él preside. También suscribimos un convenio entre CONATEP y el Instituto Pro Gobernabilidad de la Educación Peruana, cuya sigla es IGEPE, presidido por el exministro de Educación Carlos Malpica Fausto, quien además de ser exministro exitoso, pues la firma suya está aún vigente en la actual Ley General de Educación 28044. Él ha sido además cerca de 15 años funcionario de la UNESCO en París. Consecuentemente, fue un acontecimiento feliz la celebración del 5º aniversario de la Coordinadora Nacional para la Transformación de la Educación Peruana, CONATEP, que está diseñando, como bien conoce ya el Perú y el mundo entero, estamos diseñando un gran ministerio de educación, ciencia y cultura que sustituya al actual ministerio que está trabajando con una concepción reduccionista, o sea, educación con conceptos de la educación, cuando el mundo actual necesita que la educación sea desarrollada con la ayuda de una disciplina poderosa, cada vez vigorosa, como es la ciencia, y a partir de ahí la tecnología, la innovación, emprendimiento, por un lado, y por otro lado, la cultura. Consecuentemente, estas imágenes que hemos observado, gracias a la muy eficiente producción de la señorita Nadiezda y de Merly, a quien agradezco, hemos dado cuenta brevemente, aun cuando en su oportunidad estaremos pasando material sobre la celebración del 5º aniversario de CONATEP. Muy bien, dicho esto, como preámbulo a la entrevista de un gran amigo, un gran profesional y superior persona, mi amigo, el ingeniero y consultor en diversas disciplinas, Manuel Luque Casanave, además catedrático en varias universidades, entre ellas la UNI, y comentarista en diversos programas de televisión, radio y medios de comunicación escritos. Bienvenido, estimado Manuel, una vez más a este programa, Transformando Educación y Conciencia. Muy bien, muchas gracias por esta invitación nuevamente y te felicito realmente por la labor que se está realizando, porque uno de los pilares del desarrollo de un país es la educación. Y justamente el hecho de que tú trates de aportar a través de tu institución, CONATEP, a la que felicito por esos 5 años de vigencia, que están haciendo una labor amplia y muy productiva, porque el país necesita
educación. ¿Ha visto cómo ha sido la transformación en menos de 30 años de Finlandia, de la misma Corea del Sur, de Singapur? Singapur es emblemático en todo sentido como país. Así es. Exacto. Y eso implica una reforma de la educación desde la educación primaria, ¿no? Desde la base. Desde la base. Porque vemos pues que en el Perú a veces, no a veces, en muchos casos no se respetan las normas. O sea, hace falta pues ese famoso curso de educación cívica, esa formación, y los profesores tienen que ser imbuidos de esta nueva mística de que la educación es integral. O sea, es integral, como decías, en ciencia y tecnología, pero también en valores. Y los valores son los que se han perdido, ¿no? Correcto. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Muy bien. Bien, Manuel, a partir de ahí, ya había anunciado el nuevo gabinete que es ahora presidido por Salvador del Solar. Tú eres reconocido comentarista y analista sociopolítico, educativo, científico, entre otras especialidades. ¿Qué puedes decir sobre el nuevo gabinete en breves términos para ingresar al tema de la educación? Yo creo que el presidente Vizcarra ha seleccionado a una persona que ha tenido ya una experiencia como ministro de Cultura en el gobierno de Kuczynski, y la idea es de que él tiene el respaldo del presidente para poder crear consensos, puentes, con una serie de conversaciones con el Congreso, porque ha sido la labor pues, anterior del primer ministro no ha sido muy comunicativa, no ha habido esa suerte de poder articular al Ejecutivo con el Congreso, ¿no? Entonces no ha habido mucha comunicación, ha faltado esa comunicación hacia la sociedad, y también fortalecer lo que mucha gente dice, ¿cuál es la comunicación que tenemos de lo que se está haciendo? Tuvimos hace 2 años el fenómeno del niño costero, y queremos saber cómo se avanza, porque hay múltiples quejas en las regiones de que no se ha avanzado lo necesario, de que no se han cumplido las metas, etc. Entonces, yo creo que a partir de esto debe haber una transparencia en la comunicación, debería existir un portal del Estado donde se diga cómo es el avance de este proceso, qué es lo que se necesita, cuál es la concurrencia y la participación también del sector privado, porque acordémonos que se ha avanzado bastante en lo que se llama obras por impuestos, o también en asociaciones público-privadas, en las cuales se le da la oportunidad al sector privado de poder aportar también, y creo que en la reconstrucción del niño costero están ahí, pero pienso que falta eso, acelerar, comunicar a la población, tener en cuenta metas bien concretas, un objetivo final, ¿no? Porque ya se viene el 2021, el bicentenario, y tenemos que tener un país articulado, un país unido, y no solamente pues en el momento del fútbol, como te acuerdas la vez pasada hicimos una entrevista donde decíamos... El asunto del modo fútbol, modo Rusia 2018. Claro. Algo de eso. Claro, era del modo fútbol, más o menos patentaste ese eslogan. Genial idea. Porque realmente uno se pone a pensar, la unión que teníamos los peruanos en ese momento cuando estábamos en el Mundial, ¿por qué no la podemos repetir en las actividades de cada uno? O sea, es cada uno que interiorice que su contribución en el trabajo, sea como obrero, como empresario, como deportista, como juez o como autoridad, tiene que tener una responsabilidad. Y que quiero a mi país, decíamos todos, vamos Perú. Bueno, ahora en estos 4, vamos a esperar otros 4 años para gritar nuevamente. Tenemos que tener esa continuidad, y esa continuidad se la da en función a que cada uno interioriza y decir, bueno, ¿qué cosas puedo hacer por mi país? Y esa responsabilidad. Claro, lo que tenemos también como meta es que eso no está interiorizado. Entonces es difícil en muchos casos luchar contra algo que está casi, no diría genetizado, pero ya como un hábito, poder sacarle al Estado la vuelta, en el sentido de que si puedo pasarme la luz roja y nadie me ve, o si por ejemplo puedo ganarme alguito con tal cosa, o si puedo lograr que esta obra cueste un poquito más porque estoy poniendo mi esfuerzo. O sea, esas cosas deben abandonarse. Y yo creo que la generación futura, a través, como tú dices, de la educación, en una educación primaria, secundaria, donde no falte la educación cívica, donde los maestros tengan esa mística que deben tener, y que paralelamente, por supuesto, yo desearía un gobierno que pueda remunerar bien al educador y remunerar bien a la policía, porque tenemos 2 pilares, es la seguridad y el avance de la educación.
correcto. Acaba de mencionar el 2021, el bicentenario, y efectivamente aquí en Miraflores, La Auténtica, estamos apuntando al bicentenario y se están haciendo innovaciones importantes que poco a poco vamos a ir dando a conocer. Así que ese es un dato de la emisora, porque está en constante innovación, en continua mejora, aplicando los conceptos del famoso Kaizen japonés, que, como tú sabes, es una filosofía japonesa de mejora continua de los procesos, ¿no es cierto?, en todas las actividades. Bueno, esto como una anotación a pie de página, por decir. Ahora, si podemos conocer tu apreciación sobre la situación actual de la educación peruana. ¿Cómo ves, cómo percibes a la educación peruana? Te escuchan la amable audiencia de Perú y el mundo entero. Es una responsabilidad grande estar ante tanta expectativa de Perú y del mundo, ¿no? Pero sí, haciendo una abstracción y en base a la experiencia, porque también soy catedrático universitario. Claro, ya lo dijimos, exacto. Y he estado en visitas y estudios también en universidades extranjeras. Exacto, y claro. Lo que puedo decir es que estamos avanzando, pero no en la medida que podríamos tener. Por ejemplo, la nueva ley universitaria, la ley 30.220, cae bien porque ahora hay una necesidad, y esa la tuvo presente nuestro amigo Daniel Mora Ceballos, que impulsó esta ley. Tuvo muchas reticencias. Ahora lo que se tiene también es que hay un SUNED, una Superintendencia Nacional de Educación, que antes no había. Esa superintendencia tiene unas funciones determinadas y tenemos que tiene que licenciarse las universidades. En el Perú, si tuviéramos que medir la cantidad de universidades versus el desarrollo, si hubiera ese indicador, nosotros deberíamos estar como primer puesto en desarrollo, ¿no? Sí que pudiéramos tener ese indicador real, ¿no? Pero no es. Tenemos muchas universidades, lo que falta es la calidad universitaria, porque muchas se convierten solamente en un lugar donde van alguien a pagar para obtener un cartón. Entonces la idea es que... Incluso universidades garage, decían. Eso es lo que decía, y había constatado el general Mora. A propósito, el general Daniel Mora nos juramentó a CONATEP. El primer consejo directivo de CONATEP fue juramentado en el Congreso de la República por el presidente de la Comisión de Educación, por entonces el general Daniel Mora Ceballos, a quien enviamos un cordialísimo saludo desde acá. Igualmente. Y nuestros recuerdos muy gratos, obviamente. Además, él es nuestro presidente honorario, ahí juramentado en el mismo Congreso de la República, el 2014. Muy bien. Y el segundo Consejo Directivo de CONATEP también fue juramentado en el Congreso de la República, en el hemiciclo Raúl Porras Barnechea, lo que antes era el Senado de la República, y con la presencia de dos congresistas, uno de ellos parlamentario andino, y además estaba el decano del Colegio de Profesores del Perú. En ese marco juramentó el Consejo Directivo de CONATEP en pleno. Además, juramentó como ilustre director general del Gabinete de Asesores de CONATEP, el ingeniero y magíster reconocido, profesional, nacional e internacional, Fernando Ortega San Martín, a quien tenemos gran aprecio y lo hemos tenido en más de una oportunidad y esperamos invitarlo más adelante. Entonces,
con el general Mora hemos tenido jornadas formidables porque hemos procurado remover la educación, transformarla, y él logró no solo el asunto de SUNEDU, sino también la reforma, diríamos así, de la educación técnica, de la educación superior técnica o tecnológica, ¿no es cierto? Entonces, esos son logros tangibles e importantes que debemos dar crédito y reconocer hidalgamente y sin mezquindad al general Daniel Mora Ceballos. Muy bien, entonces, eso a propósito de tu buena memoria, estimado Manuel. Entonces, bueno, y la educación básica o primaria, secundaria, ¿cómo percibe, cómo está? Porque de acuerdo a las últimas mediciones internacionales, Perú continúa en el fondo. Y te voy a contar una anécdota real de un cantante y autor nuevaolero que se llama Rully Rendo. Rully Rendo, el famoso cantante y autor de Toque a Toque, Toqueteando, etcétera, de los años 1970 para adelante, que hacía bailar a Perú y a toda Hispanoamérica con su ritmo alegre, contagiante, bailable, 100%. Él estuvo hace poco en México y nos comunicamos continuamente, y una vez vi en su Face de que había borrado, había sacado de su publicación en Face los títulos de sus LP, que los tenía ahí, digamos, ensamblados, ¿no? Estaban todos sus LPs, una cantidad de y apareció otra imagen totalmente diferente, y yo le pregunté, porque somos amigos con él, le pregunté: ¿qué pasó, Rully? Le digo, con tus LP, que no, me dice, de amargo, así entre comillas, porque es textual, de cólera he tenido que quitar, porque el Perú nuevamente está último en comprensión lectora. Entonces dije, ¿para qué voy a poner esto si los peruanos no me leen? Y tenía razón, y tiene razón, y creo que ahora está en Perú. Espero verlo en algún momento al gran Rully Rendo, te acordarás. Sí, sí. E imagino que la baja jaraneado también, con su ritmo claro, sí me acuerdo, especialísima. Claro. Sí, sí, muy bien. Entonces, el problema subsiste, el problema de la calidad de la educación cada vez empeora. Qué pena esto. Yo pienso, Menino, de que hay algo que subsanar, que es también la vinculación de hogar-escuela. Y medio de comunicación. Claro, ¿no es cierto? Porque realmente, y medio de comunicación, mira, porque lo que existe es también una falta de incentivo en el hogar para el alumno. A veces, bueno, la vida moderna, el padre y la madre trabajan, el muchacho está sin una dirección, solamente con la dirección del colegio, pero en el colegio a veces es parte del montón. Entonces, yo creo que también se necesita que en el hogar haya esa vinculación. Y ahora los medios de, digamos, la tecnología de información y comunicación hace que un colegio pudiera tener, el padre no tiene tiempo, por ejemplo, para ir al colegio a ver cómo está su hijo, pero podría a través del internet, ¿no?,
que tengan una plataforma cada colegio donde puedan comunicarse personalmente con el profesor, y de modo que pueda decirle esto es lo que hay que reforzar en la casa, esto es lo que tendríamos que, una carencia del alumno. Entonces, sobre todo en la parte emocional, en la parte, digamos, que hace falta, ¿no? Hemos visto el último accidente que ha habido en ese colegio en Villa El Salvador. ¿No? O sea, sí, lamentable. Hay una falta de identificación del alumno con lo que debe ser. No puede ser que esté llevándose armas al colegio. En Estados Unidos tuvieron que poner escáneres, así como en los aeropuertos, con una faja, para que los muchachos pongan la mochila antes de entrar al colegio. Bueno, acá en el Perú no sé llegar a ese punto, pero es una oportunidad. Pero ahí hay una carencia, que es la vinculación de la escuela con el padre de familia. Y también lo que sucede en la comprensión de lectura, es posible que haya varios factores, o sea, varios factores que hacen que ese indicador sea muy bajo. Pienso también que la falta de atención en el hogar, la falta de continuidad a veces en los medios económicos que tienen que luchar para poder darle un tiempo al estudiante para que esté en casa. Muchas veces tiene que trabajar, ayudar al padre, entonces no le da mucho tiempo. Lo otro es una buena alimentación. Correcto. Más que alimentación, una buena nutrición. Nutrición. Caliwarma estaban en los colegios. Sí. Entonces, hay cosas que son del gobierno pasado, como también el proyecto Huascarán, que no puedo desmerecerlo a Toledo, tampoco puedo desmerecer Caliwarma a Humala. Si bien ambos los conocí, pero me han defraudado realmente después, porque yo consideré que apoyando iniciativas de ese tipo, podríamos hablar. Claro, independientemente de quién haya estado en el gobierno, lo que necesitamos es una política educativa de base, porque está bien, llegamos a la universidad, pero llegamos con ciertas taras que nos hacen no creer en la innovación. La ley universitaria genera ahora oportunidades para la investigación, para el desarrollo y para la innovación. La innovación es lo que hace, como decíamos, estamos en una época donde el cambio ya no es la constante, ¿no? La constante es el cambio. Entonces, si no nos adaptamos para poder asumir ese cambio con una educación de base buena desde la escuela, entonces no podemos afrontar lo que viene en el futuro. Entonces, esa falta de civismo, de que nosotros nos parece bien pasarnos la luz roja si nadie nos ve, eso no lo tendríamos si el niño, desde niño, tiene una educación cívica donde le dicen, oye, esto es lo que se tiene que hacer, y sea respaldado por el padre. Que no vea mala educación en el padre, que el padre también cuando va, ve que se pasa la luz roja, ve que no es una persona coherente con el cumplimiento de las leyes que le corresponden en su actividad personal y en su actividad de trabajo. Entonces, ese mal ejemplo cunde. Entonces, un país tiene que tener esa orientación, no solamente de las instituciones de educación, sino también en el hogar. Correcto, sí, efectivamente. Y estos días recientes hemos estado viendo en noticiero, por ejemplo, a una dama que conducía un vehículo, se le enfrenta a la policía, era una dama, policía de tránsito, que estaba ordenando el tránsito, y esta dama que conducía una minivan, se le acerca y la policía se le pone delante del vehículo, y en lugar de detenerse, empieza a acelerar, de modo tal de que empezó a hacer retroceder a la policía dama. Muy mal. Esto salió en todos los medios de comunicación, y realmente pues lo que acabas de mencionar es real. ¿Qué es lo que está ocurriendo con nuestra sociedad? También ¿no? El caso de feminicidios, el caso de estudiantes que llevan armas, que agreden, el abuso a las damas en todo sentido, etc. Muchas veces atribuido a no solo a peruanos, sino a migrantes. Bueno, no vamos a decir de qué nacionalidad, pero ya la audiencia lo va reconociendo. Todo eso es parte pues de la educación integral, que incluso los padres deben asistir a escuela de padres, ¿no es cierto? Porque la educación es permanente, desde el inicio hasta el final del ser humano. Así es. A mí me preocupa mucho cuando uno sale a la calle la informalidad. Eso es algo que también tenemos que tener en cuenta. Hay que ser formal, o sea, hay normas que se deben cumplir, procedimientos. Claro. Y eso, la informalidad de la persona que sale, por ejemplo, para
tomar un microbús para ir a la escuela, o el padre que toma un microbús para ir al trabajo, en el camino son como 45 minutos o más, donde está observando las informalidades que hace el chofer. Entonces eso genera espacios donde la gente no se ve motivada para poder cumplir las normas. Entonces yo pienso que si nosotros pudiéramos tener capacidad de sanción, no es posible que un bus tenga 14 papeletas o papeletas por 5 millones de soles. Claro. ¿Qué está pasando con la sociedad? ¿Dónde está el Ministerio de Transporte? ¿Dónde está la tecnología para poder ubicar a ese vehículo antes de que circule y todo el mundo, y nadie hay responsabilidad? Responsabilidad de todos es responsabilidad de nadie. Tiene que haber una responsabilidad asignada. Claro, esa persona tiene que rendir cuentas, es otra cosa. No rinden cuentas los congresistas, no rinden cuentas los alcaldes, no rinden cuentas las autoridades. Eso tiene que tenerse en cuenta, que tenemos que tener un país formal. Muy bien. Con esto vamos a culminar esta formidable entrevista, habiendo muchos temas para abordar más adelante, estimado Manuel. Agradecemos nuevamente tu presencia y estamos despidiéndonos hasta el próximo jueves, Dios mediante, de 1 a 2 de la tarde, vuestro programa Transformando Educación y Conciencia con su amigo de siempre, Benigno Hidalgo Matos. Y una vez más, agradeciendo la eficiente producción y manejo tecnológico de la señorita Nadieta y de Merly. Muchas gracias, buenas tardes, felicidades.